Recuerdan que en el programa anterior nos encontramos desde la finca El Clavel, ubicada en el sector del Manzanillo de nuestro municipio, para contarles el proceso de catación del café. Pues bien, hoy todo nuestro equipo ha llegado nuevamente hasta ese sector, esta vez para darles a conocer a todos ustedes, nuestros fieles televidentes, el proceso de tostión del café. Recordemos que nuestro municipio se ha posicionado como un gran referente en el cultivo, consumo y exportación de este grano. Como invitada nuevamente el señor emprendedor de nuestro municipio, Carlos Enrique Ospina, quien nos acompañará en todo nuestro programa para brindarnos información de primera mano relacionado con la tostión de ese importante grano que se cultiva en nuestro país. Bienvenidos. El grado de tostión es el proceso que resalta los sabores del café a través de la relación de tiempo, temperatura y señales visibles y auditivas durante la curva de tueste y que nos da como resultado un color determinado en nuestro grano. A grosso modo, si el grano es de color café claro, tuvo menos tiempo en la tostadora y tendrá ciertas características. Si por el contrario es oscuro, entonces tuvo más tiempo de exposición al calor o a la caramelización de sus azúcares y tendrá unas características diferentes. La diferencia más marcada entre los perfiles es que a más clara la tostión, el café será más ácido y a más oscuro será más amargo y corposo o más fuerte la sensación en la boca. Pero no existe solo estos dos perfiles de claro y oscuro. Televidentes de Por el Campo, como se los mencionaba hace un momento, todo nuestro equipo ha llegado nuevamente hasta la finca El Clavel en compañía de don Enrique Ospina, todo un aficionado por los temas del café y del campo. Don Enrique, muchísimas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación. No, con todo el gusto, Sara. El canal siempre tiene las puertas abiertas en nuestras instalaciones. Muchísimas gracias, don Enrique. Bueno, hoy vamos a hablar acerca del proceso de tostión del café. Digamos que este proceso es muy largo, el café no es simplemente cultivarlo y cogerlo y ya, tiene, digamos, su proceso y la tostión hace parte de esto. ¿Qué es eso de tostión? Perfecto, Sara, mira, el proceso de tostión es la parte final que se desarrolla en todo el proceso del café. Es yo llevarlo a un equipo que tuesta el café, como ya lo dijimos, luego lo pasamos a otro que lo muele para en el proceso de las tiendas de café ya pasar a ser un buen café colombiano, a ser un café servido. Bueno, don Enrique, ¿cuáles son los pasos a tener en cuenta antes, durante y después de ese proceso de tostión? ¿Qué es lo primero? Bueno, Sara, lo primero es determinar, como vimos en el programa anterior, determinar si un café cumple o no cumple con los estándares para ser tostado. Un café que esté libre de defectos, libre de reposo, libre de un vinagre, libre de un stinker, ¿cierto? Sí, señor. Y otros que puedan existir. De acuerdo a la catación que se haga, si el café ya es apto en taza para ser tostado, procedemos a determinar la humedad de ese café. La humedad del café debe estar entre el 10 y 11%, 11.5%, tiene una tolerancia para poder ingresarlo al proceso de tostión. ¿Eso quiere decir, don Enrique, que no todos los tipos de café entran a ese proceso? Bueno, en nuestra empresa nosotros tostamos solo los cafés que cumplan con los parámetros de taza y de humedad, porque lo contrario va a salir un café con un perfil no el más agradable. Un perfil bajito más bien. Sí. No van a preferirlo los consumidores. ¿Cuánto tiempo dura este proceso, don Enrique? Bueno, desde la trilla puede durar 1 hora para un lote pequeño, el proceso de tostión está entre los 15 y 17 minutos, dependiendo del café, dependiendo de la malla del café. La malla es el tamaño del café. Los cafés se seleccionan por tamaños, malla 14, 13, 14, 16, 18. Depende del requerimiento que tenga alguno de los clientes en el exterior, ¿cierto? Lo que usted quiere decir, don Enrique, es que, por ejemplo, si el grano es muy grande, va a demorarse más ese proceso. Es probable que se extienda un poco más. Claro que sí. Los azúcares, al ser más grandes, deben de cumplir un proceso donde hay un punto de inflexión. Es donde los azúcares se rompen dentro del fruto. Exacto. Bueno, don Enrique, después de que ha pasado aproximadamente 1 hora, como usted lo decía, en ese proceso de tostión, ¿cuánto tiempo, digamos, se deja en reposo? O de una vez, digamos, que se empieza, no sé, se empaca, de una vez se exporta, ¿qué tiempo debe durar así como para que se nivele con la temperatura ambiente? Bueno, el café, de hecho, el café es un tema muy parecido al vino y se tienen unas canecas
que se llaman canecas de desgasificación. ¿Qué papel cumplen estas canecas? El café en la basta de la tostadora, donde vimos en el programa que el café gira, se está sufriendo un proceso de enfriamiento. Pero posterior a eso, cuando se retira, se debe de ingresar a una caneca de estas de desgasificación. ¿Qué permite esa caneca? Que el café en su proceso de maduración expele CO2, pero no permite que a la caneca entre. Entonces el café se va rompiendo con su CO2 de la parte de adentro, su oxígeno sale, pero no entra nada. Entonces él sufre un proceso de maduración en la parte interna. Claro que sí. Don Enrique, ¿por qué hay clientes que, digamos, prefieren el café en grano como tal, u otros lo prefieren completamente molido? Bueno, en grano se utiliza mucho en todas las tiendas de café, en los puntos de venta y muchas personas que en sus casas tienen los molinos. Uno con un molino en la casa puede sacar su porción personal de café y molerla a su gusto. Si tiene una prensa francesa, lo va a moler grueso. Si tiene una italiana, la va a moler media, y si tiene una máquina de expreso, lo va a moler fino. El café en grano dura más, se mantiene más fresco y se puede guardar dentro de la nevera. ¿El olor va a ser igual que el molido? Pues es más fresco. Cuando tú lo mueles, como el café está en su fruto, todavía la fruta está entera, cuando uno lo muele, los azúcares ya se incorporan de todo porque los azúcares están en la parte interna. Ya es cuando sufrieron el proceso de tostión, se rompieron y ya se caramelizaron, por decirlo así. Claro. Cuando tú mueles, el café ya tiene ese sabor específico de cada uno de esos lotes. Que hay cafés con sabor a frutas, cafés con sabor a cacao, caramelo, chocolate, cafés con sabores a hierbas aromáticas. Entonces todo esto determina pues esos sabores en los cafés. Durante el tueste y en función de las características del café crudo empleados y los parámetros del proceso, se producen reacciones que dan lugar a importantes cambios físicos en el café y a la formación de las sustancias responsables de las apreciadas cualidades sensoriales del mismo. Es preciso tostarlo para que se desarrollen las características más apreciadas como el aroma o el sabor de una buena taza de café. El tueste es la fase productiva del café en la que en los últimos años se ha obtenido los progresos tecnológicos más significativos. Bueno, don Enrique, las personas tan aficionadas por el campo, por el café en especial como usted, ¿por qué realizan ese proceso de tostión? Digamos, ¿cuáles son los beneficios para ustedes que tienen, digamos, empresas en el municipio que aparte de ello exportan este café a otros países? ¿Cuáles son los beneficios de hacer ese proceso? Bueno, en realidad pues es hacer parte de la cadena completa del café. El café no solo está en el cultivo, no solo está en la venta del café en pergamino, luego hay otros procesos que existen en el municipio, que es la exportación de cafés trillados, que acá ya se tienen 2 trilladoras y 3 o 4 exportadoras. Siguiendo la cadena está el tema de la torrefacción, que es la tostión del café, que ya aquí tenemos 4 tostadoras, y luego en el último eslabón de la cadena de café está el café servido. Entonces es un valor agregado importante. Aquí en el café en Ciudad Bolívar podemos decir que el café va del cultivo a la mesa. No tenemos mezclas, son cafés de origen, cafés de una sola finca, existen una diversidad de marcas y cada una de su finca. Entonces ese es el valor agregado más importante. Claro que sí, don Enrique, muy importante que ustedes le den ese valor agregado al café, como usted lo mencionaba. Hombre, no es solamente el cultivo, cogerlo y llevarlo a vender, por así decirlo, es también ese valor, esa esencia que se le da, ese trato también que se le da al café, digamos, hace que mejore en calidad y que sea aún más reconocido. Bueno, don Enrique, en nuestro municipio llevaron a cabo un evento que se realizó hace pocos días sobre Ciudad Bolívar, ¿huele a café? Sabe a café. Sabe a café. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? ¿Qué temas trataron allí? ¿Por qué se realizó ese evento? Bueno, Sara, en realidad fue el lanzamiento de una propuesta de competencia o festival de cafés especiales de Ciudad Bolívar, cuyo nombre le dimos de Bolívar Sabe a Café,
2021. Sí, señor. Este lanzamiento fue para promover la competencia dentro de todo el gremio productivo, los caficultores, los dueños de pequeñas fincas, medianas, grandes, todos están siendo invitados a ser partícipes de este evento. Es un evento que tiene 4 categorías de cafés: cafés lavados, cafés naturales, honey y varietales o exóticos. Entonces consiste en llevar unas muestras aseguradas en su lote, o sea, una muestra de un lote donde nosotros con un panel de catadores vamos a determinar qué tipo de cafés de esos pasan a una segunda ronda o a la ronda final, que se efectuará el 4 y 5 de diciembre en el parque principal de nuestro municipio. Si algún caficultor que nos esté viendo, digamos, no pudo asistir a ese evento, ¿se puede inscribir nuevamente a él? Perfecto, si es que el evento apenas comienza. Apenas empieza. Vamos a recibir las muestras en la Cámara de Comercio, se recibe la muestra, 1 kilo es la muestra, garantizando el lote. Hay unas normas básicas del concurso que ya les estamos promocionando por el canal, hay unos volantes en las compras de café y por Facebook, Instagram, nos encuentran como Bolívar Sabe a Café. Por ahí vamos a estar mandando todas las cosas y de todas maneras en la Cámara de Comercio se pueden informar más sobre el tema. Claro que sí, ya lo saben. Entonces, amigo caficultor, si usted está interesado en participar de este proyecto, que como lo mencionaba don Enrique, pues recién empieza y además va a posicionar a nuestro municipio como un gran referente del cultivo y la exportación del café, puede acercarse al Café de Don Edgar, puede acercarse a la Cámara de Comercio para que reciba más información. Perfecto, sí. Y inclusive una anotacioncita, sí. Ya hay empresas que ya garantizan un valor agregado de 100.000 pesos en carga adicional garantizado cuando el café cumple con las normas básicas, que es por lo menos que sea de 85 puntos, ¿cierto? Entonces, a todas las personas que tienen sus caturros, los que tienen tabi o maragojo o unos exóticos como los geisha, SL28, en fin, una cantidad de cafés que se encuentran en nuestro municipio y de altura sobre todo. Todo es bienvenido. Todo es bienvenido, que se informen más y que apoyen este proceso. Es un proceso que nos apoya enormemente el clúster de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el SENA va de la mano con nosotros, empresas patrocinadoras, no sé si lo pueda decir, Yara, Grag, Diabonos, Singenta, Racafé, Carcafé, Café Lumbus y otras tantas, pues que si no es con el concurso de todas estas empresas, sí, sería imposible desarrollar este tipo de proyectos. Muy interesante, don Enrique, que le estén apuntando a que el café de nuestro municipio sea reconocido no solo a nivel departamental ni nacional, sino internacional. Bueno, retomando el tema del proceso de tostión del café, eso de tostión se puede mencionar de muchas formas, ¿cierto? Sí. Tostión, tostación. Tueste. Sí. Listo, don Enrique. Digamos que cuando en el cultivo hay mucho uso de químicos, de agroquímicos, ¿eso puede afectar el proceso de tostión del café? Total. Eso marca una trazabilidad en el café que de una vez lo saca del concurso. Unas trazabilidades altas porque hay algunos productos que no son certificados por las empresas como Practice, Rainforest Alliance, y aquí en Bolívar hay muchísimas fincas certificadas, y más que certificadas, es la convicción del dueño del cultivo. O sea, no podemos enfrentar todos estos cultivos con unos químicos que son demasiado agresivos. No son buenos para los suelos. Afectan la calidad. Exacto, acaban con todas las malezas nobles. Las malezas nobles se necesitan en el campo, porque si tú tienes una plaga, como conversaba ayer con un amigo, la araña roja, si no tiene una maleza noble donde comer, ¿qué tiene que comer? Se tiene que comer las hojas del café. Claro. Entonces, en realidad no debemos de ser tan agresivos con los suelos. Diríamos que todo apunta a cero químicos para las malezas, por esos temas de calidad. Ahora con estos inviernos hay cualquier cantidad de tierras que se han derrumbado. ¿Por qué? Porque no tienen de dónde pegarse, no hay malezas, no hay plantas que lo sostengan. Y a veces, don Enrique, como por tener esas ganas de competir,
es que los pequeños o grandes o medianos caficultores cometen ese tipo de errores, entonces empiezan a utilizar químicos, agroquímicos, como quien, pues teniendo la convicción de que esto les va a ayudar a que su producto sea de calidad, pero pues es todo lo contrario, ¿no es cierto? Total, total. En realidad los manejos del campo muy probablemente están regresando a lo que se hacía anteriormente. Ahora muchos estamos con el tema de reevaluar el tema de las distancias del café. Ya hay ejercicios de sembrando cafés a 2 metros por 1,20, cuando muchos de los cultivos que promovían ahora era sembrar a 1 por 1,10. Entonces eso es imposible porque los cafetos no producen lo que se necesita que produzcan y las plantas necesitan sol, el sol es vital para la parte productiva de los frutos. Claro que sí, yo creo que eso es lo que está afectando un poquito la cosecha de este año, ¿no, don Enrique? Que digamos que el invierno nos ha hecho como una mala pasada. Total, el invierno nos tiene de cabezas. Sí, señor. De cabezas, donde una cosecha está disminuida en un 40 o 45%. Eso es mucho. Eso es la mitad del café que produce el municipio. Claro que sí, una lástima, pero bueno, son cosas del clima que digamos se nos salen de las manos. Sí. Retomando al tema de la tostión del café, me llama mucho la atención saber algo. El olor de nuestro café cambia significativamente antes y después de este proceso de tostión, o digamos que se mantiene. Podemos encontrar ese mismo, por decir, si nuestro café tiene, no sé, un aroma muy fuerte o muy achocolatado, digamos que se puede sentir, se puede seguir olfateando después del proceso de tostión. Sí, o sea, en el proceso de tostión se acentúan más los aromas, ¿cierto? Se acentúan más por el mismo proceso de ser sometidos a unas temperaturas más altas, elevadas, ¿cierto? Ajá. Entonces, las tostiones determinan mucho la taza. ¿En qué sentido? En que si tú haces una tostión media, los cafés son absolutamente suaves, se les afloran más los atributos. Si es una tostión media alta, los cafés ya cogen un poco más cuerpo, ¿cierto? Son más agresivos. Exacto. Y si es una tostión alta, que no es de nuestro gusto, y en muchas partes donde hacen una tostión alta, es para enmascarar algún probable defecto que tenga ese café, como un reposo suave. Entonces, una tostión muy alta desaparece ese defecto, pero queda saliendo un café demasiado fuerte, pues. O sea que esa temperatura la define la persona como tal, o digamos que hay unos estándares, unas normas que digan es que tienen que ser bajo esa temperatura. Es lo que yo quiera como tostador ofrecerle a mi cliente. Sí, señor. ¿Aquí lo hacen de qué forma? ¿Bajito? Nosotros manejamos tostión media. Media. Hay unas que son media alta para otras preparaciones, ¿sí? Claro. Porque en la tienda de café hay unas preparaciones que exigen un café de una notica más alta, ¿cierto? O sea, si yo le digo, yo quiero un café que me quede, mejor dicho, una cosa altísima, usted me lo va a preparar así con una temperatura súper alta. Así lo preparamos en el café Don Edgar, o en el café La Barra, o en el café El Taller, sí, o en el Mar, en cualquiera de esos cafés, tú vas a pedir un café de un perfil alto en tostión y te lo van a dar. Ahí te los podemos proporcionar. Bueno, don Enrique, nuevamente muchísimas gracias por habernos abierto las puertas de esta maravillosa finca El Clavel, ubicada en el sector del Manzanillo de nuestro municipio, para conocer ese proceso del café, que es muy largo, y yo sé que aquí nos pudimos haber quedado mucho rato más usted explicándonos ese proceso de tostión y demás. Invitación para todas las personas que nos ven, o más que una invitación, recomendación para los caficultores. Nuestro municipio tiene muchísimos caficultores, hay grandes personas y grandes empresarios que le apuntan al café de nuestro municipio. Entonces, ¿cuáles son esas recomendaciones? Porque cualquier detalle puede dañar la esencia de nuestro café. Bueno, Sara, no, gracias a ustedes por visitarnos. Recomendación básica al tema de la parte productiva es cumplir con unos elementos básicos dentro de los beneficios, y es recolección fruto maduro, lavado perfecto de los tanques de fermentación, lavado de los canales de correteo, que no quede ninguna fruta por ahí, que cualquier fruta de esas nos puede arrojar un tema de reposo o vinagre en cualquier prueba de taza. Tener mucho cuidado en los niveles, pues, de las secadoras, que ya aquí las personas tienen demasiada experiencia con ese tema, pero hemos visto que hay muchos cafés que se devuelven, o cafés que no pasan ciertas cosas porque los mandan ya muy cristalizados. Un café de humedad de 7, de 8,
ya tienden a ser muy cristalizados. Es preferible que un café esté en 14, 15, 13.5, que se recupera más fácil, que no que esté cristalizado, ¿cierto? Entonces es simplemente tener cuidado y poner atención en el beneficio y en la recolección, que el café es un alimento y hay que tratarlo como tal, como un alimento. Y en los cultivos, ejercer pues las buenas prácticas agrícolas. Tratarlos con amor. Sí, tratarlos con amor, las buenas prácticas agrícolas, disminuir al máximo en el tema de los fungicidas, preferiblemente cero, y si no, aplicar lo que de alguna manera sean amigables con el medio ambiente, ¿cierto? Y invitar a toda la comunidad, a la sociedad, que en el parque, en nuestro municipio, se consumen muy buenos cafés, todos cafés producidos en nuestro municipio, tostados en nuestro municipio, beneficiados en nuestro municipio. Entonces es una invitación para que hagan parte de esa cadena de valor que tenemos en Ciudad Bolívar, y seremos un referente muy importante a nivel del suroeste, Antioquia y Colombia, como municipio donde se consume los mejores cafés y se producen los mejores cafés, porque en realidad Bolívar sabe a café. Don Enrique, recuérdenos su número de contacto, por favor. Bueno, nuestro número de contacto es el 310-833-9025 o el 841-0359 en la tienda de café. Cualquier duda, cualquier cosa en que les podamos ayudar, con mucho gusto. Muchísimas gracias, don Enrique. Televidentes, abrazado por los farallones del Citará y la cordillera de los Andes, el municipio de Ciudad Bolívar se posiciona hoy como una de las localidades que cultiva, consume y exporta los mejores cafés del mundo. Durante el proceso de tueste se produce toda una serie de modificaciones en la estructura celular del grano, de nuestro café y de las propiedades físicas, así como de una serie de reacciones químicas que le confieren al café tostado sus características de aroma y sabor tan apreciadas. Las más importantes son pérdida de peso del grano, formación de gases y aromas volátiles, disminución de la densidad, sudoración de aceites esenciales por la superficie del grano y cambios en la coloración del grano, entre otros. En este segundo espacio de Por el Campo, amables televidentes, logramos conocer de cerca el proceso de tostión del café. Pudimos ver además que este se somete a ciertas temperaturas para darle una verdadera esencia y valor agregado. Esperamos hayan disfrutado mucho de este programa en familia y los invitamos para que sintonicen cada uno de nuestros espacios a través de internet. En Facebook somos Apacibol Canal 4 y en YouTube Apacibol en Vivo. Agradecemos a los propietarios de la finca El Clavel y al señor Carlos Enrique Ospina por concedernos este espacio. Un abrazo para todos.